Nos encontramos aquí en Entrevistas CNN. Conectar la ciencia con la ciudadanía es uno de los grandes desafíos que tiene Puerto Ideas. ¿Qué perdemos cuando finalmente no somos educados en torno a la ciencia? Todo eso y mucho más lo vamos a conversar con Gabriel León. Él está en Antofagasta, participa directamente de Puerto Ideas. Un gusto saludarte, Gabriel, comunicador científico, doctor en biología celular y molecular. ¿Qué más puedes saber de ciencia? ¿Cómo estás? Hola Macarena, muchas gracias. Yo muy bien, ¿tú cómo estás? Bien también. Primero que todo quisiera preguntarte por tu diagnóstico respecto a qué tan conectada está la ciencia, que finalmente es la madre de la resolución de muchas de las problemáticas del mundo, con la ciudadanía y especialmente con la educación. Tengo la sensación de que el diagnóstico ahí es dual. Por un lado hay muchos indicadores que señalan que, por ejemplo, las personas no tienen muy claro dónde se hace investigación científica en Chile. Y cuando se les pregunta eso, no son capaces de identificar a las universidades, que son los lugares donde se hace la inmensa mayoría de la investigación científica en nuestro país, y tienden a confundirla sencillamente con lugares donde los jóvenes van a aprender una carrera, ¿cierto? Son lugares de formación profesional. Y por lo tanto ahí tenemos una desconexión importante con respecto a cómo se hace ciencia en Chile. Pero por otro lado, existe una idea clara con respecto a la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo del país. Y por eso te decía que hay un diagnóstico dual, una suerte de preocupación por la ciencia, esta intuición de que es importante que el país haga ciencia, pero finalmente desde el punto de vista formal, cuando llega el momento de ver qué tan conectados estamos directamente con la actividad científica, uno puede notar que existe una desconexión entre aquellos lugares donde se hace investigación científica, usualmente en las universidades, y las comunidades. Entonces hay mucho trabajo todavía que hacer para vincular de manera completa y correcta a las actividades de investigación científica con la comunidad. Me imagino, tú como comunicador científico tienes claro este diagnóstico que es dual y hay que hacerse cargo de la brecha para poder justamente hacer esta conexión, claro, y dejar de perder talento. Vamos a entrar luego en eso, pero cuando uno de pronto va a un paper, no sabe dónde encontrarlo y luego la forma en que está escrito pareciera que es un lenguaje muy técnico para el cual un ciudadano de a pie es capaz de comprender. ¿Cuál es en este caso el proceso que pudieran realizar desde la ciencia para poder generar prontamente esta conexión? Bueno, yo creo que tú mencionaste algo que es fundamental, que son los artículos científicos. Los artículos científicos no fueron diseñados como una forma de comunicación entre expertos y no expertos. Los artículos científicos son principalmente una forma de comunicación entre expertos y por lo tanto tienen un código, tienen un lenguaje, tienen una forma de estructurarse que hace que una persona que no está entrenada en esa área difícilmente pueda acceder a ese conocimiento. Y por lo tanto debe existir una suerte de intermediario en el mensaje que permita convertir y transformar el lenguaje que existe en un artículo científico para que sea apropiable por la comunidad. Y es ahí donde aparecen, por ejemplo, espacios de discusión ciudadana como Puerto Ideas, donde justamente quienes producen el conocimiento en todas las áreas, las científicas y los científicos que descubren cosas con respecto a cómo funciona el mundo, vienen a conectarse con la comunidad y en un lenguaje distinto al que utilizan habitualmente en las publicaciones científicas, vienen a presentar, por un lado, esa información, pero además a discutir también la relevancia que esa información puede tener, por ejemplo, para una comunidad, para enfrentar desafíos como el cambio climático, para averiguar un poco más sobre nuestra salud. Y esa es la importancia que este tipo de eventos tienen, porque finalmente no esperamos, quienes estamos o quienes formamos parte de la comunidad científica, que un artículo científico sea el vehículo para comunicarnos y conectarnos con la comunidad. Necesitamos este tipo de espacios, necesitamos ciertamente a los medios de comunicación, a los canales de televisión, a los periódicos, a la radio y a cualquier tipo de espacio donde se puedan generar conversaciones horizontales entre quienes producen conocimiento y la sociedad. Y ese es el gran valor, creo yo, que tiene un espacio como Puerto Ideas. Y intermediarios somos nosotros, nos hacemos cargo también, por eso valoramos estos espacios aquí, al menos en CNN, pero también pudiera ser los espacios de educación, y me imagino en edad temprana. ¿Qué tan relevante es poder, cierto, acercar la ciencia y poder también tener un modelo educativo, sobre todo con estos talentos pequeños, para que puedan despertar curiosidad? ¿Qué talento, qué estamos perdiendo con no educar potentemente en torno a la ciencia? Fíjate que ahí yo creo que uno de nuestros principales problemas tiene que ver con cómo enseñamos la ciencia, particularmente en los primeros niveles. Y es algo que se ve reflejado durante parte importante de la trayectoria escolar. Porque muchas veces se presenta la ciencia como una serie de verdades
que aparecieron a lo largo del tiempo, como si fueran ideas que aparecieron de manera casi misteriosa en la cabeza de algún sabio, usualmente un hombre viejo. Y la verdad es que la ciencia es un ejercicio intelectual a través del cual tratamos de entender al mundo. Y el primer paso para tratar de entender al mundo es hacer buenas preguntas. Y en ese sentido, la curiosidad es la principal herramienta que tenemos. Y tengo la sensación de que estamos perdiendo esta oportunidad de abrir la cabeza de los más pequeños, de las niñas y de los niños, y que entiendan que la curiosidad, que esta herramienta tan humana, ¿cierto?, es justamente el vehículo más importante para la ciencia, es el motor de la ciencia, porque es la curiosidad por el mundo, por el entorno, por las cosas que nos llaman la atención, la que finalmente nos lleva a hacernos cierto tipo de preguntas, las que eventualmente después podríamos contestar. Entonces, tengo la sensación de que ahí estamos perdiendo una oportunidad importante de mostrar, por un lado, la importancia de cultivar la curiosidad y, por otro, mostrar la importancia de hacer buenas preguntas. Muchas veces estamos obsesionados con la respuesta, y está bien, nos interesa encontrar respuestas, pero para obtener respuestas, primero tenemos que hacer buenas preguntas. En el fondo, la ciencia no ocurre donde hay un laboratorio, que es la idea que uno tiene, ¿cierto? Uno habla de ciencia y aparece automáticamente un señor con delantal haciendo experimentos. No, la ciencia no ocurre en un laboratorio necesariamente. La ciencia ocurre donde hay una buena pregunta. Y por lo tanto deberíamos estar trabajando con los niños y las niñas justamente en eso, en que usen la curiosidad para hacer buenas preguntas, las que eventualmente en el futuro podríamos contestar. Interesante, ¿eh? Interesante este paso, y me imagino que para generar más preguntas y tal vez encontrar respuestas, es que está justamente Puerto Ideas. ¿Cuál es el rol que quieren cumplir con este espacio? Bueno, yo creo que Puerto Ideas juega justamente este rol articulador entre quienes producen el conocimiento, las científicas y los científicos que trabajan en las distintas áreas del saber, y una comunidad que está ávida por entender ese trabajo y también por participar de los debates relevantes con respecto al futuro y que tienen que ver con la ciencia. Cambio climático, agricultura, medicina, energías renovables, lo que está ocurriendo con el litio, lo que está ocurriendo con el agua, lo que está ocurriendo con la gripe aviar, y los insumos para poder participar en esas discusiones ciudadanas muchas veces vienen desde la investigación científica. Y Puerto Ideas cumple con un papel fundamental en ese sentido, porque justamente permite conectar a estos actores, a quienes producen ese conocimiento, y a la comunidad que se va a ver afectada por las decisiones que se van a tomar en base a esa información, para que podamos democratizar finalmente justamente cómo fluye esa información y hacer más participativa a la ciencia, por un lado, y por otro lado, incluir a la ciudadanía en estas discusiones que son relevantes. Por eso es que este tipo de espacios, como Puerto de Ideas y otros similares, cumplen un rol que es fundamental, porque permite cerrar esa brecha que existe muchas veces entre el mundo que produce el conocimiento y gran parte de los actores de la sociedad. Y hoy día, por estos días, la cita es en Antofagasta. ¿Por qué Claro. allá? Maravillosa ciudad por lo demás. Bueno, a mí me parece, claro, una ciudad maravillosa que en otoño tiene un clima que es exquisito. Además, me parece que es súper importante poder también movilizar a las conversaciones fuera de Santiago. Pero por supuesto. Chile es un país profundamente centralista, profundamente centralista. Y la mayor parte de las discusiones, incluso en los medios locales de comunicación, en los noticiarios de regiones, por ejemplo, muchas veces, las noticias tienen que ver con lo que ocurre en Santiago, por ejemplo, con las problemáticas vinculadas con el transporte público de Santiago. Y sin abordar las temáticas locales. Chile es un país extremadamente complejo, que parte en el norte con el desierto más árido del mundo y termina en el sur con los hielos eternos de la Antártica. Y por lo tanto, pretender que la realidad de Santiago es la misma de todas las regiones, que las problemáticas de Santiago son las mismas, finalmente es no ver lo complejo que es el país. Y al mismo tiempo, la mayor parte de las cosas ocurre en Santiago. La mayor parte de los espectáculos de cultura, la mayor cantidad de restaurantes, la oferta cultural de Santiago es más grande que las de regiones. Y en un esfuerzo por democratizar aún más el acceso al conocimiento, es que este evento sale de Santiago y lo lleva a otros centros regionales. Recordemos además que Puerto Ideas, además de hacerse ya en Antofagasta, se hace también en Valparaíso y desde el año pasado en el Biobío. Justamente con esa idea, la idea de poder llevar a otras partes que no sean Santiago este tipo de discusiones, para hacerlo aún más inclusivo y darle además un carácter territorial. Maravilloso desafío este también. Bueno, sabemos, ¿cierto? Sí. La deuda tremenda
que existe hoy día con las regiones distintas a la metropolitana y este deber que existe por lograr este proceso de la descentralización. Así que ahí también otro aporte desde Puerto Idea. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y éxito en este desafío de poder conectar a la ciencia con la ciudadanía. Muchas gracias, Macarena, encantado, que estés bien. Bien, pues hasta acá la entrevista CNN. Nos despedimos, nos encontramos en una nueva oportunidad.